La probabilidad es una medida, generalmente en por ciento, que tiene un evento de ocurrir. Si se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al cero, es probable que nunca suceda. Tenemos a la probabilidad clásica que se aplica cuando tenemos eventos simples que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire, existe la misma probabilidad de que caiga águila o sol. También tenemos la probabilidad frecuencial, que está basada en la experimentación. Un ejemplo claro sería lanzar 50 veces un dado. Entonces, hacemos un registro de qué cara es la que cae con más frecuencia. Aunque todas las caras tienen la misma probabilidad, es posible que cuando nosotros lancemos el dado 50 veces, empiece a haber una tendencia. Alguna de las caras comience a caer con más frecuencia. Y entonces, ese sería un ejemplo claro de la probabilidad frecuencial. Está relacionada con un número determinado de experimentos o eventos repetitivos. Por otro lado, tenemos la probabilidad subjetiva, que está basada en la opinión de un experto o en su experiencia. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona si cree que va a llover, a lo mejor por algunos eventos que pudieran suceder, como por ejemplo las nubes, el viento, te pudiera decir sí, sí va a llover. Pero esto es totalmente subjetivo. Solamente está basada en su opinión y en la experiencia de esa persona. En nuestro caso, estudiaremos la probabilidad clásica, que como se dijo, se basa en la idea de que los resultados del experimento tienen la misma posibilidad. Por eso escribimos la fórmula: probabilidad de un evento es igual a casos favorables entre casos totales, que también se conoce con el nombre de espacio muestral. Veamos unos ejemplos. Muy bien, el ejercicio número 1 dice que se lanza un dado y se observa la cara que muestra hacia arriba cuando queda en reposo. El espacio muestral es E1, 2, 3, 4, 5 y 6. De acuerdo con esto, haz corresponder la probabilidad con el evento respectivo. Tenemos aquí el evento y aquí tenemos la probabilidad, y lo que tenemos que hacer es hacer la correspondencia y nos dan las opciones. Empecemos con el inciso A. Dice obtener un número primo. Nosotros sabemos que vamos a estar trabajando con la fórmula de probabilidad de un evento es igual al total de casos favorables entre el total de casos posibles. Muy bien. Pensemos en lo siguiente. Dice obtener un número primo. Los números primos son aquellos que se pueden dividir entre el mismo y entre el 1, nada más. En este caso, del espacio muestral tenemos al número primo 2. El 2 se puede dividir nada más entre el mismo y entre el 2. Tenemos al 3, tenemos al 5. Son los únicos números primos. Recuerda que el número 1 no se considera primo por convención. Entonces tenemos 1, 2, 3. 3 casos favorables. ¿De cuántos casos posibles? De 6 casos posibles. Entonces sacamos tercera, y esto nos da 1, dividimos entre 3, dividimos entre el 3 y esto me da 2. Entonces la probabilidad de obtener un número primo es 1/2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora dice obtener un número primo y par.
¿qué número es ese? Número primo y par. Bueno, nosotros tenemos estos casos posibles. Entonces, el único número que es primo y par es el 2. O sea, es un evento. Y es el número 2. Por lo tanto, vamos a poner aquí 2. Perdón, otra vez. Vamos a poner un evento, un caso favorable. ¿De cuántos? De 6 casos posibles. Entonces, la probabilidad de que obtengamos un número primo al lanzar el dado es de 1/6. Ahora, el inciso C dice obtener un número mayor o igual a 5. Veamos qué números son esos. Un número mayor o igual que 5. ¿Qué números son? Los números son el 5 y el 6. ¿Cuántos casos favorables son? 1, 2. 2 casos favorables ¿de cuántos? De 6 posibles. Por lo tanto, aquí si sacamos mitad, esto me da 1, sacamos mitad, me da 3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor o igual a 5? Pues es 1/3. Muy bien. Y finalmente dice obtener un número menor a 5. Un número menor a 5 de todos estos posibles es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuántos eventos favorables son o casos favorables son? Son 4. ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4. Entonces voy a escribir aquí 4 casos favorables de 6 posibles. Al momento de sacar mitad, se va a 2, ¿sí? Mitad se va a 3, y entonces queda en 3 medios. Entonces, ¿cuál es la respuesta posible? Pues va a ser 1 con C, aquí está. 2 con B, aquí está. Y 3 con D. Tenemos el ejercicio número 2 que dice, una urna contiene 100 boletos numerados del 1 al 100. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un número con terminación 1? Bueno, pues entonces los números que pueden estar contenidos son el 1, el 11, el 21, el 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Entonces, si contamos, tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestra fórmula dice que la probabilidad de que suceda un evento es igual al total de casos favorables entre el total de casos posibles. Entonces tenemos que el total de casos favorables es 10. Pueden salir el 1, el 11, el 21, son 10. Y el total de casos posibles, pues son los 100 boletos. Cuando nosotros hacemos esta división, el resultado es 0.1. La respuesta es el inciso B. El ejercicio 3 dice, en un grupo de 72 tornillos se encontraron 8 defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de tomar al azar uno en buen estado? Bueno, podemos pensar de la siguiente forma. 72 tornillos buenos menos 8 tornillos defectuosos, eso me da 64. Entonces, la probabilidad de un evento es igual al total de casos favorables entre el total de casos posibles. Esto es igual a 64 casos posibles de que sean tornillos buenos de 72. Entonces, al hacer la división, tenemos lo siguiente. 64 queda dentro de la casilla, 72 afuera, este es mayor que el 64, por lo tanto aumentamos un 0, le ponemos el punto decimal aquí y buscamos un número que pueda ser dividido. Vamos a poner el 8.
2 por 8, 16 para 20. Entonces vamos a poner aquí el 4 y llevamos 2. Luego 7 por 8, 56 y 2, 58. 58 para 64 es 6. Por lo tanto, queda el mismo número, le seguimos aumentando y volvemos a hacer la misma operación, queda 88. Bueno, queda el 8. 8 por 2, 16 para 20, otra vez 4. Seguimos llevando 2. 7 por 8, 56, 57, 58 para 64. Otra vez son 6. Podemos bajar otro 0 más y podemos poner el 8 aquí. Entonces, el resultado sería 0.888. Y como lo habíamos dicho al inicio, normalmente se da en por ciento. Entonces, si multiplicas eso por 100, el resultado, ¿sí?, es 88.8%. El ejercicio 4 dice, en total 750 alumnos asisten a una escuela. Para llegar utilizan alguno de los siguientes transportes: metro, autobús o coche. 200 llegan en coche, 250 en autobús y 300 en metro. Determina la probabilidad de que al elegir un alumno al azar, este llegue en autobús o en metro. Por lo tanto, los datos que vamos a utilizar son 250 que emplean autobús y 300 que llegan en metro. Entonces, la probabilidad es la suma de esos datos. En este caso, podemos hacerlo así. La probabilidad de que lleguen en autobús es igual a 250 que lleguen en autobús y 300 de que lleguen en metro. 300 de 750. Entonces podemos hacer la sumatoria de estas dos probabilidades y quedaría que es 250 de 750 más 300 de 750. Esto pues es muy fácil. 750 queda como denominador común y arriba tenemos 550 casos favorables de 750 casos posibles. Por lo tanto, al momento de hacer las divisiones correspondientes, bueno, nos puede quedar así si eliminamos el 0 de ambos valores. 5, esto me da 11, y entre 5, esto me entrega la cantidad de 15. 15 por 5 me da 75. Entonces la respuesta es el inciso A.